Hola, soy David de Diego, experto en movilidad eléctrica y sostenibilidad de Ecodriver, el canal del conductor del siglo XXI, donde encontrarás guías, consejos, tutoriales, noticias e información actualizada de todo lo relacionado con la movilidad segura, sostenible y conectada. La pregunta es, ¿qué contamina más, un vehículo de combustión o uno eléctrico? En este vídeo voy a analizar qué tipo de movilidad es más contaminante. ¡Comenzamos! Entonces, el argumento es que los vehículos eléctricos no contaminan, pero la electricidad que alimenta a los vehículos eléctricos sí contamina. Algunos dicen que contaminan incluso más que un automóvil a gasolina o diésel. Si vamos a mirar más allá del propio vehículo eléctrico hacia la energía que lo impulsa, ¿no deberíamos hacer lo mismo con el coche de combustión? Entonces, ¿qué implica producir el combustible que quema en su automóvil todos los días? La gasolina o el diésel, el gasoil, comienzan como petróleo, en promedio a 1.800 metros por debajo de la superficie de la Tierra. El petróleo se extrae utilizando lo que se llama una bomba de varilla. Las bombas de varilla no funcionan por sí solas, en la mayoría de los casos usan electricidad. Se necesita un promedio de 9.960 kilovatios hora de electricidad al mes para impulsar una bomba de varilla. Para poner esto en contexto, es la electricidad suficiente para propulsar un Tesla Model 3 durante 56.000 kilómetros. En los Estados Unidos se estima que hay 435.000 pozos de petróleo que utilizan bombas de varilla. El uso de electricidad estimado para todos estos pozos es de más de 4.300 gigavatios hora al mes. Es un montón de electricidad. Y eso es solo para sacar el petróleo del subsuelo. Si usásemos esa electricidad para alimentar vehículos eléctricos, directamente sería suficiente para mover más de 15 millones de vehículos eléctricos durante un solo mes. Y eso son solo los pozos de petróleo de Estados Unidos en tierra. ¿Qué pasa con la extracción en aguas profundas? La forma más común de alimentar una plataforma petrolífera en alta mar es con un generador diésel. Un generador de plataforma petrolífera promedio usa entre 20 y 30 toneladas de diésel por día. El equivalente eléctrico a esto es 300.000 kilovatios hora. Se estima que en el mundo hay 1.470 plataformas petrolíferas en alta mar, utilizando más de 1.300 millones de kilovatios de energía al mes en su totalidad. Todo este bombeo de petróleo sería suficiente para alimentar 19 millones y medio de vehículos eléctricos al mes. Y esto es solo de la energía utilizada para bombear petróleo del suelo en los Estados Unidos y en alta mar. Entonces, no solo el combustible contamina cuando lo quemamos en nuestros coches, sino que también estamos usando una gran cantidad de electricidad solo para bombear el petróleo para su producción. Si combinamos la contaminación del tubo de escape con las emisiones generadas para bombear petróleo del suelo, no es una bonita imagen. Y bombear petróleo no es limpio. Millones de barriles se derraman en el océano cada año, creando estragos para los peces y demás fauna salvaje. Luego, ese petróleo necesita ser transportado. La mayor parte del petróleo se bombea a través de oleoductos. Hay más de 542.000 kilómetros de oleoductos en el mundo que transportan la mayor parte de los 100 millones de barriles diarios que consumimos. Estas tuberías usan estaciones de bombeo que utilizan aún más energía. También se transporta por barco. Los océanos no están regulados en cuanto a emisiones, por lo que los barcos utilizan el combustible más sucio y barato posible para bajar los costes, lo que les convierte en una de las mayores fuentes de contaminación del planeta. Al transporte marítimo se le atribuye 1.000 millones de toneladas de CO2 por año, y el 10% de eso es el transporte del petróleo. Debido a que estos buques marítimos contaminan tanto, muchos países no les permiten operar cerca de su línea costera, por lo que tienen que ser remolcados al puerto donde se transfiere el petróleo a una refinería. El refinado del petróleo requiere de una gran cantidad de energía y genera aún más contaminación.
El refinado se realiza calentando el crudo hasta 420 grados centígrados. Calentar 100 millones de barriles de petróleo al día a esas temperaturas requiere una enorme cantidad de energía. Calentar este crudo genera tanta contaminación que las refinerías generan un grave peligro para la salud en cualquier lugar donde operen. Las refinerías son la principal fuente de contaminación en muchas ciudades del mundo. Es tan grave que las personas que viven cerca de estas refinerías tienen un aumento notable de enfermedades pulmonares. Una vez el crudo ha sido refinado, se transporta a las estaciones de servicio en camiones diésel, lo que genera aún más contaminación. Finalmente, este combustible se quema en automóviles y camiones en nuestras ciudades, donde vivimos y respiramos. Los automóviles y camiones tienen motores de combustión extremadamente ineficientes. El 70% de la quema de combustibles fósiles en vehículos se desperdicia en forma de calor, mientras que solo el 30% se destina a hacer girar las ruedas. Así pues, después de usar toda esa electricidad bombeando el petróleo del suelo, refinándolo, transportándolo, desperdiciamos el 70% en nuestros vehículos cuando lo quemamos. La producción de combustibles fósiles es un proceso ineficaz y muy sucio, de principio a fin. Cuando comparamos todo esto con la propulsión de un vehículo eléctrico, la diferencia es enorme. La electricidad no necesita ser bombeada desde kilómetros bajo tierra, transportada en camiones o trenes o bombeada por tuberías. No necesita cruzar el océano, no necesita ser refinada y no contamina el lugar donde vivimos y respiramos. Incluso si esa electricidad se produce a partir de la quema de carbón, la planta de la energía está lejos de los centros de población. Se transfiere a través de líneas eléctricas y mantiene cualquier contaminación directa lejos de la población. Y si el vehículo eléctrico funciona con energía limpia, será limpio de principio a fin. En los Estados Unidos, el 47% de la energía proviene de fuentes que no emiten CO2. En Europa es incluso mejor, con un 56%, y el porcentaje de energía limpia aumenta cada año a medida que las plantas de carbón y gas se reemplazan por fuentes de energía renovables. Espero haber podido aclarar las dudas que genera la movilidad sostenible. Si no es así, recuerda que aún tienes la oportunidad de suscribirte a nuestro canal. Es la mejor opción para estar actualizado en nuestro sector. No lo dudes. Te esperamos y buena ruta.